cuando usted va a resolver un examen, el primer paso, el número 1, es entender qué se le está preguntando. Que es más o menos lo que usted está diciendo, Otero, ¿verdad? ¿Ah? Si usted no entiende qué se le está preguntando, entonces, ¿cómo van a contestar bien? Si no saben ni siquiera qué es lo que se le está preguntando. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer primero si leen una pregunta? Porque lo que le está pasando a un estudiante, lo más probable es que le está pasando también a otro. Profesor, por favor, no entiendo esta pregunta. Me la aclara, la pregunta. No me está diciendo que le diga la respuesta, ¿ve? Yo trato de contestarle, de aclarar la pregunta sin decirle la respuesta. ¿Ok? Eso es para que ustedes ya pasó el examen, pero ustedes tienen 2 parciales más y un semestral. ¿Ok? Entonces, lo primero, y mira, y eso es como un consejo no solo para mi curso, para cualquier curso y para cualquier examen que usted hace. Lo primero es entender el examen, entender la pregunta, porque un examen consta de varias preguntas. Si usted no entiende la pregunta, no va. Ahora, es posible que no entienda la pregunta porque no saben nada. Esa es otra cosa. ¿Ve? Porque mire, una cosa no es entender la pregunta simplemente porque no saben, porque no han estudiado suficiente. Es posible que no entiendan la pregunta. Es como si yo agarrara a alguien de la calle. Yo salgo allá afuera ahora mismo y le pregunte, dígame qué es un aminoácido. Y la persona no tiene la menor idea, no va a entender ni lo que le estoy preguntando. ¿Ve? Claro, porque no sabe. Ok, esa es una forma de no entender la pregunta. Pero puede ser, yo le digo como profesor, que la pregunta no esté muy bien formulada. Eso puede ocurrir. Y entonces eso es lo que yo sí puedo corregir como profesor cuando le pongo un examen. Y yo me doy cuenta porque yo puedo decir que está clara. Está clara, acuerda, los conocimientos. Mire cómo estoy diciendo que son 2 cosas para entender una pregunta. Tener el conocimiento y que se formule bien. A mí me compete como profesor formular bien la pregunta para que una persona con el conocimiento pueda contestar. ¿Ve? No formular una pregunta enredada para que aún usted teniendo el conocimiento no pueda contestar. Entonces así, eso no es lo que yo quiero. Y por eso es que ustedes, cuando están haciendo el examen, si leen una pregunta y realmente no la entienden, me hacen la pregunta y yo evaluaré en el momento si es que puede estar un poco mal formulada y mejorársela, aclararle, pues no, es que esto, sin decirle qué es. Estamos. Aguilar, ¿ha comprendido lo que yo estoy diciendo? Sí, profesor. Ok, bien. Denver, que yo tengo también la impresión a través de lo que estoy conociendo ustedes a través del curso, cuando hago preguntas o me hacen preguntas, yo también veo como que usted es un muchacho estudioso, también veo un poco el libro que usted tiene ahí atrás y da esa impresión. Ok, Denver, dígame, ¿cómo le fue? ¿Qué usted piensa del examen? ¿Cómo me fue? Sí. Me confundí en una pregunta, bueno, no entendí qué estaba preguntando. Creo que el de las imágenes que preguntaba cuál sufría modificaciones. Entonces tenía como el mar de imágenes y no sabía en cuáles observar para analizar cuáles eran las que tenían modificación. Solo creo que pude ver la esquimina. Entonces eso es conocimiento, porque la pregunta era clara, ¿no? ¿Cuál tiene modificación? Entonces tiene que ver entre las que están ahí cuál ha sido por modificación, que era la que son por ejemplo, una que era fosforilada. Esa es una modificación post-traduccional. Entonces tiene que entender qué es lo que es modificación post-traduccional y ver la estructura. ¿Ves? Sí, es que la parte de esa era que no sabía cuál imágenes ver. Como tenía las imágenes 1, 5, y tenía después las 6, las 7, las 8. Sí, sí, No la si idea es ponerla en desorden, ¿no? La idea es esa, ¿no? Yo no se la ponen en ordencita bonita y todo. No, tengo que ponérsela de que usted ¿verdad? Sepa, busquen, ¿no? Listo, Sí, profesor, fue lo que me pasó. Sí, yo creo que ahí, si fue problema, ahí el problema
suyo y quizás de varios es tiempo. Tiempo. Y el tiempo está relacionado con cuán bien lo saben. ¿Ve? Si usted lo sabe bien, pi, pa, 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 pa. Si lo sabe regular, si no lo saben nada, entonces están esperando que su compañero termine y le pase algo. ¿Ve? Y su compañero, así como usted, que es un joven que estudia, está también enredado. Que usted está preocupado por su examen, no por pasarle al otro. Si es su mejor amigo, bueno, puede sacrificarse, pero es su problema. Profe, yo tengo una pregunta. Hablando Dígame, ahorita Mara. con relación al tiempo, había una pregunta en el examen que era sobre mencionar, creo que 3 vitaminas que tenían, nombrar 3 vitaminas que tenían más de una forma activa, pues, y Exactamente. mencionar sus funciones. En ese Exactamente. momento usted se levantó, bueno, cuando yo iba a hacer la pregunta, cuando usted se había ido, lo que yo no sabía ahí era, yo había respondido cuáles eran las vitaminas, pero no sabía si por cada forma activa la vitamina tenía que mencionar No, porque su yo función o tomaba una y ya, pues. no, Porque, no, por no. ejemplo, Es que recuerde que yo no le di funciones para cada forma activa. Yo le di las funciones ajá. en general de la vitamina y eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces Porque podríamos responder siempre yo le he sí. dicho, ustedes no pueden ir más allá de lo que no hemos enmarcado el tema. ¿Ve? ¿Entiende? Ok. Ahí me refería a funciones, no de cada forma, usted tiene razón, ahí quizás faltó aclarar, no de cada forma, sino de la vitamina, que tiene varias formas. Con esas sus funciones me refería a varias vitaminas, porque yo no solamente le dije una, ¿no? Yo le dije 3. Entonces, claro, son sus funciones, me refería a 1, 2, 3. No a la de cada una dentro de una. No. Ahí ya la cosa está más enredada. Y nosotros no lo dimos así. Pero Es que justamente fue por eso. nosotros hablamos vitamina E. Vitamina E tiene alfa, beta, gamma, tocoferol, tiene los tocotrienoles. ¿Cuál es su función? Dijimos, ¿eh? Ok, antioxidante de la membrana biológica. ¿Ve? Nada más que dimos una función. ¿Ah? No dimos la función de cada forma. Y Estamos otra claros. pregunta más. Sí, y otra Bueno, esas son pregunta. las cosas que pueden preguntar. Cosas como esas se pueden preguntar. Hey, no entiendo esto, acláremelo, porque, ok, entonces yo le diré lo que estoy diciendo, ¿ves? Porque eso no tiene diciéndole la respuesta. No, estamos conversando, estoy invirtiendo tiempo en esto, ¿verdad? Porque creo que es muy importante, ¿ves? Aclarar ciertas cosas. Mira, que no tiene que ver ni siquiera con el contenido del examen y la respuesta del examen, sino la forma, porque este es el primer parcial que hacen y que sepan más o menos cómo manejarse para los próximos parciales y para el semestral. Y sepan cómo viene la cosa, ¿ves? Profe, y si yo, por lo menos en la vitamina D, yo, como no tenía mucho tiempo, yo dije que el grupo colecalciferol, pero no dije que de 13, de 14, o sea, dije que es un grupo de No, porque yo le preguntaba al grupo, ok, el grupo químico, ¿verdad? Que pertenece, ¿ves? No le preguntaba específicamente cada uno. Ok, y la función general de La absorción de función calcio. general, el calcio y absorción de calcio y deposición de calcio en los huesos, ¿ves? Ok, listo, gracias. Sí, no vamos a, o sea, pueden hacer preguntas, vamos en lo general, ya, porque ya yo todo esto, la solución la vamos a dar, recuerde cuando le envío el examen, vamos a resolverlo. Y habían, no sé si notaron, lo debieron haber notado porque ustedes son más vivos que yo, ¿verdad? Y porque son más jóvenes, ¿verdad? Son más vivos, ¿no? No sé si notaron que parecía que fuera un solo examen, pero eran 2 exámenes. ¿Lo notaron? Eran No, 2. yo solo vi mi examen. A usted solo vio su examen. Bueno, para veces uno comenta con sus compañeros, ¿no? Después del examen, no estoy hablando en el examen, ok. Eran realmente 2 exámenes. ¿Ve? Algunos tenían preguntas, habían preguntas comunes y preguntas que parecían iguales, pero eran un poquito diferentes. ¿Ve? Realmente eran 2 exámenes. ¿Ve?
que tenían algunas preguntas. Las preguntas que yo ponía iguales eran preguntas que yo sentía que era difícil que se pasaran las respuestas. ¿Ves? Porque la forma de responder era específica para cada uno. Por ejemplo, en la estructura tridimensional, que le ponía la misma figura. ¿Ves? La misma figura. Pero no todos iban a hacer la misma estructura tridimensional. ¿Ves? En ese tipo de preguntas, que a pesar de que era la misma, yo podía evaluar cada uno individual, le ponía la misma. Pero en otras que yo veía que si era un cálculo, si era una cuestión así, entonces sí hacía diferencia en uno y otro. ¿Ves? O sea, esa es la idea, ¿no? ¿Ves? Bueno, ¿alguno tiene otro comentario sobre eso? Una cuestión que le quedó y que podemos mejorar o aclarar para adelante. Bueno, ok. Yo estimo que ustedes hicieron el examen cuando fue el lunes. Yo déme 2 semanas para corregirlo. Ok. Este lunes que viene no, el otro lunes se entrego. Ok. Por ahí alrededor de eso, ¿no? Porque es bastante largo y uno por uno y visual, o sea, toma un tiempo, toma más tiempo que cuando están impresos, ¿ves? Porque yo no puedo ponerme a imprimir cada examen y corregirlo, yo tengo que corregir en la pantalla, ¿ves? Y corrigiendo y teniendo acá cada uno, por ejemplo, el caso de Aparicio, el examen de Aparicio. Yo tengo aquí una página que no le voy, la primera uno leo, aquí anoto, ok, ya Aparicio lo contestó perfecto, tiene todos los puntos, listo, la 2, ¿eh? Si la tengo impreso, no es que hago ahí mismo, es diferente. Yo siento que me toma más tiempo. Pero bueno, son cosas de la pandemia. Ok, entonces vamos a entrar a un nuevo capítulo. El capítulo de carbohidratos. Nosotros vamos a un buen ritmo para el semestre a llegar a cubrir lo que nosotros tenemos interés de llegar al final a los ácidos nucleicos, a ver todo esto que tiene que ver con aspectos relacionados con los virus y esta cuestión, pues el DNA, la síntesis de proteínas, esta cuestión de que RNA mensajero, que ahora que las vacunas, recuerde que son de RNA mensajero, la diferencia entre una vacuna y otra. Ok. ¿Estamos? Bien. Entonces vamos a compartir pantalla. Yo no les he enviado material de carbohidratos, ¿ok? No le he enviado, ¿verdad? Entre hoy, tengo que enviárselo hoy. El material de carbohidratos, el PowerPoint que vamos a ver hoy, se lo envío hoy. Pero ustedes tienen el libro, el capítulo de carbohidratos. ¿Ven? Así que lo que yo les tengo que enviar solo es el PowerPoint. Recuerden, mañana usted tiene clase a las 4 para reponer una de las clases que se perdieron. ¿Ves? Recuérdenlo, mañana a las 4. Así que por eso es que quiero enviarle el material para que lo tengan como un material de estudio adicional. Entonces vamos a compartir la pantalla, el PowerPoint que preparamos de carbohidratos. Ok, ¿lo están viendo allí? Sí, profe. Bien. Vamos a agrandarlo. Ok.
Espérate, tengo que ir atrás de la vaina. Ok, aquí. ¿Verdad? Carbohidratos. Todos ustedes, la mayoría de ustedes han escuchado sobre los carbohidratos. Este es su primer curso de bioquímica, pero los carbohidratos no es un nombre raro para ustedes. Siempre están cuidándose de los carbohidratos, que tienen que ingerir carbohidratos. ¿Ve? Entonces aquí nosotros en esta primera transparencia, como es la introducción del tema, hemos colocado alimentos ricos en carbohidratos. ¿Ve? Usted aquí ve la papa, naturales como la papa, los garbanzos, los guisantes, el guineo, el arroz, ¿verdad? Natural, y algunos procesados como el pan, los fideos, ¿verdad? Que principalmente que son de trigo, ¿eh? Ok, y este que está aquí debe ser maíz. ¿Eh? Ok, entonces, esas son las principales fuentes de carbohidratos de las diferentes dietas. ¿Eh? Ok, los carbohidratos. En los animales, los carbohidratos difieren de otros componentes, por ejemplo, de los aminoácidos, de los ácidos grasos, de la vitamina y los minerales. ¿Difieren en qué sentido? En que los animales no necesitan de ciertos carbohidratos específicos. Ustedes vieron cuando ya estudiaron las proteínas, que nosotros necesitamos ciertos aminoácidos específicos, necesitábamos, ¿ves? Los aminoácidos esenciales. Cuando ustedes vean los ácidos grasos, ustedes verán que hay ciertos ácidos grasos que necesitamos. Ustedes vieron las vitaminas, que hay ciertas vitaminas que necesitamos, que no podemos producir. Y por supuesto los minerales los necesitamos porque los minerales no se pueden metabolizar. Así que necesitamos los minerales específicos. Realmente en los carbohidratos, en los animales, nosotros no necesitamos carbohidratos específicos porque todos los carbohidratos que se incorporan a las estructuras de los animales, las podemos sintetizar nosotros a partir de glucosa y fructosa. Por ejemplo, los animales tienen en la leche lactosa. Lactosa está formado por galactosa y glucosa. Esa galactosa la sintetizamos nosotros a partir de glucosa o fructosa. ¿Ves? No necesitamos galactosa. Hay una gran cantidad de polisacáridos que se encuentran en las estructuras de los animales, como ácido hialurónico, que está poniendo muy de moda ahora para las mujeres, en los cosméticos, el ácido hialurónico, para no envejecer y toda esta cuestión. Ok, el ácido hialurónico es un carbohidrato, pero un carbohidrato que nosotros sintetizamos, ¿verdad? No necesitamos adquirirlo en los alimentos, a menos que tengamos un problema metabólico, ¿ves? Pero el ácido hialurónico lo producimos nosotros, que es importante para las articulaciones y para los tejidos, la estructura, es un carbohidrato estructural. Las plantas y los microorganismos, ellos sintetizan todo lo que necesitan, ¿ve? Sintetizan todos sus carbohidratos. Por eso que la planta y los microorganismos las plantas no necesitan comer, en el sentido en que los animales comemos, ¿ve? Ellos utilizan CO2 y agua, ¿ve? Y minerales, pero esa es su forma de comer, ¿no? ¿Ve? En el agua, en el aire, ¿ve? Y los microorganismos también sintetizan todos sus carbohidratos. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? Porque siempre para facilitar el estudio de los componentes químicos, la tendencia es clasificar para agrupar y eso facilita la comprensión, como hicimos con los aminoácidos.
organizamos los aminoácidos esenciales y no esenciales, los organizamos en hidrofóbico, ácido, básico, pero esto se hace con el fin de que facilite la comprensión del tema. Entonces, los carbohidratos los dividimos en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos que solamente tienen una unidad, como el nombre lo sugiere. Oligosacáridos, pocas unidades. Y polisacáridos, muchas unidades unidas. Entonces, por ejemplo, los oligosacáridos están compuestos por monosacáridos, por supuesto. Y los polisacáridos también están compuestos por monosacáridos. Por eso es que lo primero que hay que hacer es estudiarlos en detalle, los monosacáridos. Es algo similar a lo que vimos con las proteínas. Y realmente la estructura biológica, tanto las proteínas como los carbohidratos, ¿verdad?, como los ácidos nucleicos, son realmente polímeros que están formando de unidades. Y como en las proteínas, fue importante aprender las estructuras de las unidades para poder comprender la estructura del polisacárido. Aquí también. Lo primero hay que comprender bien qué son los monosacáridos, ¿sí? Y luego ya eso se facilita la comprensión de los oligosacáridos y polisacáridos, porque la diferencia realmente son cómo se unen esos monosacáridos, en la forma, el tipo de enlace, que en la proteína de enlace peptídico. Bueno, aquí son otro tipo de enlace porque son otro tipo de moléculas. Entonces, la comprensión de los monosacáridos, estos químicamente son compuestos polihidroxicarbonilos. Tienen varios grupos hidroxilo y un grupo carbonilo. Varios grupos hidroxilo y un grupo carbonilo. Son realmente, si lo queremos definir químicamente, son polihidroxicarbonilos, los monosacáridos. Tienen varios grupos hidroxilo y un grupo carbonilo. Entonces, como los grupos carbonilos pueden ser aldehídos o pueden ser cetonas, que esto ustedes ya lo han visto en química orgánica, ¿verdad? Entonces, los monosacáridos los dividimos en aldosas, que son los monosacáridos que su grupo carbonilo es aldehído, y cetosas, los monosacáridos cuyo grupo carbonilo es un grupo ceto. ¿Sí? Entonces, los monosacáridos, una forma de dividirlo es aldosas y cetosas en base al tipo de grupo carbonilo. Como ustedes ven aquí, un monosacárido puede tener centros de asimetría. Tiene centros de asimetría, no que puede tener. Bueno, este caso tiene centros de asimetría porque tiene carbonos que pueden tener 4 sustituyentes diferentes. ¿Ve? Y cuando una molécula tiene centros de asimetría, tiene la posibilidad de formarse enantiómeros, que son su imagen al espejo. Ustedes tienen aquí estos dos ejemplos que tienen aquí, tanto el de aldosas como el de cetosa, son ejemplos de los monosacáridos más simples. Los monosacáridos más simples son que tienen 3 carbonos. Okay, ese es el más simple. Tienen 3 carbonos. Entonces, podemos tener uno que tenga 3 carbonos y que sea aldosa, y uno que tiene 3 carbonos y que sea cetosa. El que es aldosa tiene un carbono, ¿verdad?, que es asimétrico. Y por lo tanto tiene la posibilidad de existir como enantiómeros de forma L y D. Eso es lo que en química general también ustedes lo vieron como R, pero no en química general, en química orgánica como R y S.
¿Lo recuerda Ramírez? Ana Ramírez. Sí, profesor. ¿Ah? Que dieron R y S. También le hablaron de D y L. Vázquez, Silva. Vázquez Silva. No vino. Aquí estoy. Disculpe, que Bueno, pues, no sé, que conteste porque esto a la vez para saber si están allí. Así que no se esconda. No, es que apreté el micrófono, pero no se abrió, entonces tuve que volver a apretarlo. Ok, cuando yo les pregunto, contesten si están allí. Si no contesta, yo asumo que no están y le pongo una cruz. ¿Eh? Sí me acuerdo de R y S, pero de D y L no, no me acuerdo. Pero creo que sí lo escuché. ¿Alguien ha escuchado esto de D y L en la clase de química orgánica? Antes en química orgánica se utiliza mucho D y L, pero ahora se usa más R y S. Pero son equivalentes. En bioquímica se ha mantenido el uso de D y L. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, cuando un compuesto como esto tiene un centro de asimetría, entonces a uno se le dice que tiene una configuración L, y al otro configuración D. ¿Sí? Ok. Y entonces son imágenes al espejo. Este es el L-gliceraldehído y este es el D-gliceraldehído. Pero tienen que tener claro que se refiere a L mayúscula y D mayúscula. La L mayúscula y D mayúscula significa configuración, que tiene que ver con aspectos estructurales, o sea, la estructura química. ¿Ve? Es la configuración. Entonces, la cetosa más simple es la dihidroxiacetona. No tiene centro de asimetría, como usted ve, porque al tener el grupo carbonilo en el medio, no tiene, los que están en la esquina no tienen 4 sustituyentes diferentes, porque este tiene 2 hidrógenos, este tiene 2 hidrógenos. Y este no tiene 4 sustituyentes porque tiene un sustituyente que es un grupo carbonilo. Bien, o sea que la dihidroxiacetona no tiene centro de asimetría. Estos monosacáridos que hemos presentado aquí tienen 3 carbonos. Por eso es que también se le conoce como triosas. O sea, aldosas y cetosas en base al tipo de grupo carbonilo. Pero en base al número de carbonos son triosas las dos. El gliceraldehído es una aldotriosa y la dihidroxiacetona es una cetotriosa. Bien. ¿Qué significa cuando yo tengo un compuesto tiene un centro de asimetría? Ok, estamos hablando de D mayúscula, L mayúscula, tiene un centro de asimetría. Cuando un compuesto tiene un centro de asimetría, tiene una propiedad física. Mira, ahora estamos hablando de propiedad física, que no es la estructura, que se llama actividad óptica. Eso ustedes lo debieron haber dado, el profesor debe haber dicho por esto, por ejemplo. Cuando un compuesto tiene un centro de asimetría, es ópticamente activo. ¿Se lo dijeron? Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Ok, cuando un compuesto tiene centro de asimetría, miren esto, tiene la propiedad física de ser ópticamente activo. Bien.
Garcés, ¿qué significa ser ópticamente activo? Garcés. Tiene la capacidad de hacer girar el plano de la luz polarizada. Bien, ¿verdad? Porque eso lo vimos también en los aminoácidos, ¿verdad? Los aminoácidos, el carbono alfa, de todos los aminoácidos es un centro de asimetría y hace girar la luz polarizada. Y aquí te estamos explicando cómo ese fenómeno hace girar la luz polarizada. Aquí tienen el ojo, ¿verdad? Que entonces, ¿ve? Aquí tienen el lente. Esta es la luz que no está polarizada, ¿ve? Luego aquí tienen un filtro que polariza la luz, ¿ve? Solamente en un ángulo. Luego esa luz polarizada pasa por el tubo donde está la muestra y la muestra hace que este que era el plano de la luz, ahora es este el plano, ¿verdad? Y entonces sale con un plano diferente, que era así, y ahora tiene un ángulo comparado con el plano en que hacía girar la luz originalmente. Entonces esto se mide, ¿verdad? Y es la actividad óptica. Y el ángulo ese es diferente para cada sustancia y es una propiedad física de la sustancia, ¿verdad? La actividad óptica. Y se mide como un ángulo, lógico, a una temperatura, ¿verdad? Y el ángulo depende de la concentración. Por eso es que se estandariza a una concentración determinada, ¿verdad? Y para comparar uno con otro tiene que ser a la misma concentración ambos. A mí me parece que este diagrama explica muy bien lo que es la actividad óptica y lo que se refiere al concepto ese que su compañero Garcés definió muy bien, ¿verdad? Que hace girar el plano de la luz polarizada, las sustancias que son ópticamente activas. Esto de la actividad óptica se aplica mucho más para los monosacáridos, realmente mucho más que para los aminoácidos. Se usa más, tiene más utilidad analítica y todo lo demás en el caso de los monosacáridos que en el caso de los aminoácidos. No solamente los monosacáridos, los azúcares en general. Entonces, acabamos de ver nosotros las estructuras, en las estructuras, las triosas, ¿verdad? Aldosas. Ok, aldosas. Hay algo más que tenemos que mencionar antes de pasar a la transparencia que habíamos presentado momentáneamente, y es aclarar que en la naturaleza, ¿verdad? A pesar de que existe la posibilidad química de tener para un monosacárido dos posibilidades, realmente solo en la mayoría de los casos ocurre una. Porque nosotros, los carbohidratos son sintetizados por actividad enzimática en el metabolismo. ¿Ve? Y las enzimas son estereoespecíficas. Y si tú haces una reacción en el laboratorio de la síntesis de un carbohidrato, por ejemplo, el gliceraldehído, se le va a formar una mezcla racémica si lo hacen en un tubo de ensayo. Pero en el organismo solo se sintetiza uno de ellos, porque cuando usamos enzimas, al ser estereoespecíficas, ellas seleccionan uno. Bien, los carbohidratos que se encuentran normalmente en la naturaleza son de configuración D. Recuerda que en los aminoácidos ocurría lo mismo. ¿Y cuáles son los aminoácidos naturales? ¿Cuál es la configuración de los aminoácidos naturales Shum? D. De los aminoácidos.
Aquí está, cuando acá hablamos de los carbohidratos son de configuración D, pero los aminoácidos naturales son ¿de qué configuración, Samudio? Los aminoácidos naturales acabaron de hacer un semestre, un parcial. Guevara. L. Exacto. Los aminoácidos yo no tengo. naturales son de configuración L. Los monosacáridos naturales son de configuración D. Chum. Ok. ¿Ve? Ok. Bien. Por eso es que, ¿qué pasó? Cuando aquí yo tengo 3 carbonos, un centro de asimetría. Al tener un centro de asimetría, hay posibilidad solamente de un enantiómero adicional, o sea, 2 enantiómeros. Este y su enantiómero. Bien. Si yo le coloco otro carbono, voy a tener otro centro de asimetría y voy a tener más posibilidades de enantiómero, que eso se hace en una fórmula que es 2 a la n. 2 a la n. ¿Ve? Si yo tengo 2 centros de asimetría, ¿cuántas posibilidades tengo? ¿Ah? Si tengo 2 centros de asimetría, ¿cuántas posibilidades tengo? 4. 4. ¿Ve? 4. Bien. Por eso es que considerando que los monosacáridos naturales son de configuración D, nosotros podemos generar una serie de monosacáridos adicionándole un carbono. Y si solo consideramos la configuración D, vamos a tener la mitad. ¿Ve? Porque una cantidad igual serían de configuración L. Bien, eso es lo que expresa la figura que vemos aquí a continuación. Partiendo del D-gliceraldehído, si le colocamos un carbono, ahora tenemos 2 centros de asimetría, porque contamos desde el grupo carbonilo 1, 2, 3, 4. El carbono 2 y el carbono 3 son asimétricos, ¿ve? El 2 y el 3. Entonces, como solo estamos viendo el D-gliceraldehído, ¿verdad? Entonces, se van a formar 2. Si veremos el L-gliceraldehído, también se va a formar 2. ¿Ve? Pero aquí nos interesa solo los D. ¿Ve? Si no consideramos que es D o L, tenemos 4. Porque como son 2 centros de asimetría, hay 4 posibilidades, 2 a la n. ¿Ve? Pero de esos, D solo son 2. Otros 2 son L. ¿Cómo se determina? Es muy importante. Vamos a volver acá. Cuando decimos por convencionalismo, mire, este es un convencionalismo, porque recuérdate que estos son estructuras. Para tener el convencionalismo de llamar a unos L y otros D, ok, se hizo una convención y se dijo, bueno, vamos a escribirlo en proyección de Fisher, que es esta forma de escribirlo, ¿verdad? Así a lo largo. O también se pueden poner así, pero se llama proyección de Fisher. Cuando en la proyección de Fisher colocamos el OH del penúltimo carbono, porque este es el último, este es el penúltimo, a la derecha vamos a decir que es de configuración D. Y cuando colocamos el OH hacia la izquierda del penúltimo carbono, van a ser de configuración L.
De manera que si estamos escribiendo, miren esto, los monosacáridos de configuración D, solo vamos a considerar aquellos en donde el penúltimo carbono está a la derecha. Y vamos a volver a la figura de acá. Ok. Tenemos si se adiciona un carbono, tenemos dos posibilidades en donde el penúltimo carbono está a la derecha. Pues mire, si son L, entonces tenemos dos posibilidades en que este está a la izquierda. ¿Ve? Pero nos interesa para efecto de esto lo que son D. Yo le puedo hacer preguntas sobre el L para ver si entienden un examen, pero los que estamos generando aquí solo son, ¿verdad?, de configuración D. Entonces, si se le adiciona un carbono, tenemos la D eritrosa y la D treosa. Estos son, ¿qué? Tetrosas. Ambas son tetrosas. ¿Por qué? Porque tienen 4, tetra. Luego, cuando se le adiciona un carbono más, se generan 4 que son D. ¿Ve? Esas son ribosas, son pentosas, porque tienen 5 carbonos, son pentosas. Y cuando se le adiciona un carbono más, es otro centro de asimetría. Entonces tenemos 8 que son hexosas. ¿Ve? Ok. Todas estas son aldo, porque vienen del gliceraldehído. Es una aldotriosa, aldotetrosa, aldopentosa, aldohexosas. Escritas en proyección de Fischer. Cada una de ellas tiene, por supuesto, su imagen al espejo que es la respectiva L. Así que cada una de ellas tiene la respectiva L. Por ejemplo, cuando tenemos aquí 8 que son D, debemos tener 8 que son L. Cada una de ellas, su imagen al espejo es la respectiva L. Por ejemplo, aquí tienen la glucosa. Aquí está la glucosa. Esta es la D-glucosa y la L-glucosa es su imagen al espejo. De manera que cada una de estas hexosas tiene una imagen al espejo. Así es que si vemos todas las D y las L, ¿verdad? Tendríamos ¿cuántas? Aquí hay 8, serían 16. ¿Cuántos centros de asimetría tiene? 1, 2, 3, 4 centros de asimetría. Así que 2 a la N, 2 a la 4, ¿cuánto es? 16. 16, ¿verdad? Ok, ¿verdad? 16. Porque tienen 4 centros de asimetría. Pero solo 8 son D. ¿Estamos? Bueno. Ustedes son responsables de conocer así las estructuras de los monosacáridos más comunes. Miren esto. Los de configuración D son los más comunes. Pero dentro de estos hay algunos que son más comunes. Hay algunos que casi no existen, ¿ves? Esos más comunes, y usted tiene que conocer bien las estructuras, son el D-gliceraldehído, la D-ribosa, pero el D-gliceraldehído porque es producto del metabolismo de varias vías metabólicas. La D-ribosa, que es el monosacárido que se encuentra en los ácidos ribonucleicos. Hay otras, todas estas aldopentosas son importantes, pero no son tan comunes como la D-ribosa e importante. Por supuesto, la D-glucosa
la D manosa, la D galactosa. Estas son estructuras y por eso aquí están en azul que ustedes deben manejar así. ¿Ve? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Por el menor. La ribosa. Usted ve que los OH están a la derecha, en la posición 2 y en la posición 3. En la posición 4 siempre está a la derecha. ¿Por qué? En posición de Fischer. Porque son D. Mire que la penúltima en todo es igual. ¿Ve? Está a la derecha. Pero pueden cambiar los otros. ¿Ve? Usted ve que la arabinosa, entonces el 2 lo tiene a la izquierda, mientras que el otro 2 a la derecha. En la silosa tiene esta a la izquierda, esta a la derecha y el 3 a la izquierda. En la silosa tiene el 2 y el 3 a la izquierda. Si uno piensa, si usted está acostumbrado cuando vemos una estructura, no pensar en eso, solamente, bueno, el carbono 2 tiene un OH, el carbono 3 tiene un OH, pero ¿qué pasó? Si ustedes lo piensan así, puede ser cualquiera de estas, pero cada una de esas es especial y es muy diferente, solamente con la orientación de los OH. ¿Aló? ¿Cómo va todo?
Bueno, ok. Bien. Ya que hubo un impasse, dio oportunidad para que ustedes vieran un poco esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Porque esta cuestión son cosas nuevas para ustedes, pienso yo. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Habíamos dicho que consideramos si es D o L cuando colocamos el grupo H a la derecha o a la izquierda en el penúltimo carbono. Exacto, el OH del penúltimo. Por eso es que usted ve, todas estas tienen el OH del penúltimo a la derecha, porque todas son D. Ok, mi pregunta aquí es, cuando, o sea, en el caso de las, como las tetrosas que tenemos ahí, para distinguirlas una de la otra, solamente es por el nombre ese, eritrosa o treosa, no hay una manera de diferenciarlo. O la estructura. El OH del segundo carbono, la eritrosa lo tiene a la derecha y la treosa lo tiene a la izquierda. Son bien diferentes. En las estructuras son diferentes. Mire eso, ¿no? La estructura, por eso usted está acostumbrado a ver los compuestos solamente por el grupo que tiene, en la posición que lo tiene, pero no por la estereoquímica, ¿ve? Usted está acostumbrado a ver, bueno, en el carbono 1 tiene tal, el carbono 2, el carbono 3, ¿ve? Tiene tal grupo, pero no es solamente que tenga el grupo en el carbono, sino la orientación de ese grupo. Ya lo hace un compuesto diferente y muy diferente. ¿Ves? Entonces, lo que la diferencia entre las dos no es el nombre. No, el nombre se le da porque son diferentes. Porque si fuera la misma cosa, tienen el mismo nombre. Una molécula que es igual, todas las moléculas, todas tienen el mismo nombre. Pero se le da el nombre diferente porque son compuestos diferentes. Y son compuestos diferentes por la orientación del OH del segundo carbono, en el caso específico de esto. Ya, en otras hay más diferencia, porque por ejemplo, entre la ribosa y la lisosa, la ribosa tiene el 2, el 3 y el 4 colocado a la derecha, mientras que la lisosa tiene el 2 y el 3 a la izquierda y el 4 a la derecha. ¿Ve? Son más diferentes. ¿Ve? Cuando ya tiene un carbono más, ya aparecen más todavía posibilidades. ¿Eh? Claro, las más comunes son estas que están aquí en azul, ¿verdad? Las que están en azul. La glucosa, la manosa, la galactosa. Estas son aldohexosas. Aldohexosas. Y estas son por ser configuración de las naturales, que se presentan en gris. Dice, las que se presentan en gris claro son las más importantes en el estudio de la bioquímica. Claro, realmente aquí no tan gris claro, están en celeste, ¿verdad? Usted la ve en celeste, ¿no? Sí, porque gris puede uno pensar que son las otras, porque las otras son que están como en negro. ¿Ve? Realmente son celestes. La verdad que esta traducción es del libro que es blanco y negro, entonces es gris claro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Observación. Entonces, tenemos que estar familiarizados son con las más comunes de los... No familiarizados, tienen que estar familiarizados con todas. O sea, entender. Bueno, pues yo le puedo preguntar a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre la lisosa y la glucosa? Ok, usted sabe la estructura de la glucosa, ¿verdad? Pero no, yo le puedo preguntar a la lisosa cuál es su orientación del OH. Le puedo preguntar con respecto a esto otra cosa, pero no como que tienen que saberlo, yo tengo que presentársela.
y preguntarle. En esta yo no tengo que presentársela y preguntar, yo puedo preguntarle sin presentársela, porque ustedes tienen que saberlo. Pues le puedo preguntar cuál es la orientación del OH del carbono 3 de la glucosa. Usted tiene que saberlo, porque tiene que saber la estructura de la glucosa. Pero no le puedo preguntar eso de la idosa, si usted pregunta de otra forma. Ven. Por ejemplo, ahora que van adelante, yo le puedo preguntar, porque ahora vienen otras cosas. Escríbame la proyección de Hayward de la glucosa. Usted tiene que escribir la proyección de Hayward de la glucosa. Si yo darle más nada. Pero si yo le digo, escríbame la proyección de Hayward de la talosa, yo tengo que darle la estructura de la talosa y usted, en base a los conocimientos de cómo se hace la proyección de Hayward, transformarla en proyección de Hayward. ¿Ve? Esa es la diferencia en cuanto al conocimiento. Ustedes tienen que, aquí no tienen que conocer en detalle la estructura, pero sí tienen que saber qué son, cómo se manejan y toda esta cuestión. En estas que están en azul tienen que conocer la estructura. Yo no tengo que dársela para pedirle otra cosa. Si le quiero pedir otra cosa, no tengo que darle la estructura. Es más, yo nunca le voy a pedir que me escriban la estructura. Así como usted ve en el examen, que no le pedí, escríbame la estructura del aminoácido o ácido glutámico. Yo le pedí algo sobre el ácido glutámico, no la estructura, porque ustedes la copian directamente. Yo no la pedí nunca, que escríbame la estructura de la glucosa. No, no se lo voy a pedir nunca, porque ustedes no se la van a aprender y lo que van a hacer es copiarse la del libro. ¿Ve? Yo le voy a hacer otro tipo de pregunta. Pero en el caso de la glucosa y manosa, usted tiene, no le voy a dar la estructura para lo otro que le voy a pedir. En el caso, si se lo pido con la idosa, sí le voy a dar la estructura para lo otro que le tengo que pedir. Estamos. Merilín Medina. Medina. No vino. Voy a poner aquí. Hoy es que... Hoy es 13, ¿no? 13 del 5. Medina Merilín no vino. Ah, no, pero es que ella está ella no ella se salió del grupo. Ok, vamos a pedirle a otro. Montenegro. Dígame, profesor. Ok, está claro, ¿entendió? Sí, ya. Ok. Bueno, vamos a continuar. Lo que vimos era con respecto a las aldosas. Ahora vamos a ver con respecto a las cetosas. Igual el procedimiento. La cetosa más simple es la dihidroxiacetona. Ella no tiene centro de asimetría. Si le introducimos un carbono, aparece un centro de asimetría en donde podemos tener la D-eritrulosa y la L-eritrulosa, pero solo nos interesa la D, porque al tener un centro de asimetría es 2 a la N, ¿verdad? N es 1, así que son 2. ¿Ve? Entonces tenemos la D eritrosa y la L eritrosa, pero nos interesa solo la D. Cuando le adicionamos otro carbono, ahora tenemos 2 centros de asimetría. Tenemos posibilidad de 4, pero nos interesan las D, así que esas son 2, que son la ribulosa y la silulosa, que son las cetopentosas. Esas son 2 cetopentosas. Entonces, tenemos ahora un carbono más, ahora tenemos las cetohexosas. De las cetohexosas, la más importante es la fructosa, el azúcar de la fruta. ¿Ve? Ustedes van a ver más adelante que la sacarosa, que es el azúcar que consumimos nosotros normalmente,
es un disacárido formado por glucosa y fructosa. ¿Ve? Es un oligosacárido formado por glucosa y fructosa. ¿Ve? Entonces, de ahí yo no diría solo la importancia, sino la frecuencia con que aparece en la naturaleza. Y ustedes son necesarios, por lo tanto, tienen que esta estructura sabérsela. En el caso que tienen que hacer algo con ella, no se la tengo que presentar, sino solamente decirle que la usen. ¿Ok? Entonces tienen que saberse las que están en azul. Bien. Ahora viene lo que le decía yo anteriormente. Ustedes han hecho, por ahora se le ha presentado la estructura y proyección de Fisher. ¿Qué sucede? Que de acuerdo al comportamiento que se ha observado de los monosacáridos, principalmente en solución, se ha visto que en solución los monosacáridos no se encuentran propiamente como aldehídos y como cetonas entre los compuestos carbonilos y los productos de reacción entre el grupo carbonilo y OH de la molécula, de la misma molécula, en que se dan reacciones internas de la molécula. Se sabe, lo que está viendo aquí es que se sabe que un aldehído reacciona con un alcohol, eso se sabe, ¿verdad? Formando un hemiacetal. ¿Sí? O sea, tenemos un aldehído, reacciona con un alcohol, ¿sí? Y forma este tipo de molécula que es un hemiacetal. ¿Sí? Los grupos R son la parte, ¿verdad? del alcohol, la otra parte del alcohol y la otra parte del aldehído. ¿Sí? ¿Qué sucede? El grupo carbonilo no es un centro de asimetría, ¿ok? Ya habíamos visto eso. Pero cuando ocurre la reacción entre el alcohol y el grupo carbonilo, la posición donde estaba el grupo carbonilo se convierte en un centro de asimetría, porque ahora tiene 4 sustituyentes diferentes. El carbono que era carbonilo. Y esta molécula está en equilibrio con el de carbonilo, pero la mayoría se encuentra en forma de hemiacetal. Los grupos cetónicos igual, ¿verdad? El alcohol puede reaccionar con el grupo carbonilo y donde estaba el grupo carbonilo aparece ahora un centro de asimetría en el hemiacetal. ¿Eh? Ok, bien. Se ha observado, como les dije, que en el comportamiento de los monosacáridos, ¿verdad? Ocurren cambios en la actividad óptica. ¿Pues qué pasó? Ahora, cuando tenemos un nuevo centro de asimetría, si este tenía una rotación específica, ¿verdad? Una actividad óptica determinada que es medida por la rotación específica, ahora aparece un nuevo centro de asimetría y va a tener otra actividad óptica diferente. ¿Ve? Y entonces eso se observaba, que cuando usted coloca un azúcar en agua, hay un cambio en la actividad óptica con el tiempo. Y eso se le denomina la mutarrotación. Es un fenómeno, la mutarrotación, el cambio en actividad óptica con el tiempo. Y entonces la estructura de Fisher
de cadena abierta y el grupo carbonilo no permitía explicar ese comportamiento, ¿ve? Del cambio en la actividad óptica con el tiempo. Y entonces allí fue donde se enunció que lo que ocurría era algo como esto, una reacción de formación de miacetal, pero una formación de miacetal interna, que es lo que vemos aquí. El grupo carbono 1, que es carbonilo, puede reaccionar con el OH que permita que el compuesto que se forme, que ahora es cíclico, sea un compuesto más estable. Porque uno puede decir, bueno, ¿por qué el compuesto carbonilo y el OH del 5 reaccionaron? Y no el carbonilo con el OH del 1, que están más cerca. Lo que pasa es que aquí se generaría una tensión muy grande y ese compuesto no sería estable. ¿Ve? Entonces, claro, la reacción realmente, el producto más estable final es el que es más estable. ¿Ve? Y entonces, en este caso, ¿verdad? Es con el OH del carbono 5. O sea, ok. Entonces, lo mismo ocurre con la fructosa. ¿Ve? Entonces, se forma un compuesto cíclico. Bien, ¿qué pasa aquí? Cuando la glucosa, en la glucosa ocurre la formación del hemiacetal entre el grupo carbonilo del carbono 1 con el OH del carbono 5, vienen las dos posibilidades, porque ahora tenemos un nuevo centro de asimetría. El 1 no era asimétrico, pero ahora el 1 es asimétrico. Así que existe dos posibilidades. O sea que la D-glucosa ahora puede ser, se han formado dos isómeros de la D-glucosa. A uno de ellos se le llama alfa y al otro se le llama beta. A los dos isómeros que se forman por la formación del hemiacetal. ¿Sí? O sea, el carbono 1 ahora puede tener el OH hacia la izquierda, ¿sí? Y el OH este. ¿Sí? Usted ve que aquí tiene el OH del carbono 1, aquí la tiene de esta forma, el otro aquí lo tiene de esta forma. ¿Sí? Entonces es un nuevo isómero. Entonces, para ese nuevo isómero, cuando lo colocamos aquí, espérate. Ok, aquí lo estamos colocando a la derecha, aquí, ok. Uno es alfa, otro es beta. ¿Ve? Uno es alfa, otro es beta, ok. Bien. Entonces hay que hacer un nuevo convencionalismo para esto, un nuevo convencionalismo para esto. ¿Ve? Entonces, en ese nuevo convencionalismo, partimos de que tenemos un anillo. Se ha formado un anillo. Ok, aquí está. Se ha formado un anillo. ¿Ve? Un anillo heterocíclico. Heterocíclico significa que es un anillo cíclico, pero que tiene, el benceno es un anillo homocíclico. Homocíclico, porque todos los componentes del ciclo son carbonos. ¿Ve? Entonces el benceno es un anillo homocíclico. El ciclohexano es un anillo homocíclico. Pero el pirano es un anillo heterocíclico, porque no todos sus componentes son carbono. Tiene
oxígeno. Como aquí este anillo que se forma es heterocíclico, porque tiene un oxígeno y tiene carbonos, ¿ve? Oxígeno y tiene carbono, entonces es heterocíclico, ¿ve? Se hace como la similitud con el pirano y el furano para hacer las estructuras de los monosacáridos en forma cíclica. ¿Ve? Ok. Así mismo, como recuerden que ustedes estudiaron la estereoquímica del ciclohexano. Ustedes